me llamo Carmen. Tengo 62 años. Y lo que estoy a punto de contarte hoy cambiará para siempre la forma en que ves a tu propia familia. Hace apenas 4 días, mi propio hijo Rodrigo y su esposa Valentina nos empujaron por un acantilado de casi 30 metros. Mi esposo Ernesto y yo caímos juntos al vacío. Y mientras yacía allí abajo, con los huesos rotos y la sangre tiñendo las rocas, escuché la voz de Ernesto, débil pero firme, susurrándome al oído: Carmen, no te muevas. Finge que estás muerta. Pero lo peor no fue la caída. Lo peor fue lo que Ernesto me reveló mientras esperábamos que alguien nos encontrara. Un secreto que había guardado durante 27 años. Un secreto que destruyó todo lo que creí saber sobre mi familia. Durante 4 décadas, Ernesto y yo construimos una vida hermosa en las afueras de Salamanca. Nos despertábamos cada mañana con el olor del pan recién hecho y el sonido de los pájaros en el jardín. Yo trabajaba como enfermera en el hospital comarcal, y Ernesto tenía su pequeño taller de ebanistería donde transformaba la madera en obras de arte. Nos queríamos con esa clase de amor tranquilo que solo crece con los años, ese amor que no grita pero nunca se apaga. Teníamos 2 hijos. Alejandro, el mayor, era el alma de nuestra casa. Siempre risueño, siempre dispuesto a ayudar, con esa forma de mirar la vida que te hacía sentir que todo iba a salir bien. Y luego estaba Rodrigo, 5 años menor, más callado, más difícil de descifrar. Yo lo amaba igual, con esa intensidad ciega que solo entienden las madres. Nunca pensé que ese amor mío, tan incondicional, sería exactamente el arma que él usaría en mi contra. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. La familia se reunía alrededor de la mesa de roble que Ernesto había tallado con sus propias manos. Alejandro nos contaba sus planes de estudiar arquitectura, sus sueños de construir casas para familias humildes. Rodrigo permanecía en silencio, mirando el plato, con esa expresión que yo entonces interpretaba como timidez y que ahora reconozco como algo mucho más oscuro. La vida era sencilla pero llena de sentido. Por las tardes, Ernesto y yo paseábamos por las orillas del Tormes, hablando de nuestros sueños, de ver crecer a los nietos, de envejecer juntos en esa casa que olía a madera y a historia. Jamás imaginé que esos paseos eran el entrenamiento para el que casi me costaría la vida. Cuando Alejandro cumplió 21 años, algo cambió en casa. Empecé a escuchar discusiones en voz baja entre los 2 hermanos. Conversaciones que se cortaban en seco cuando yo aparecía. Ernesto me decía que eran cosas de chicos, ¿qué pasaría? Yo quería creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de noviembre, hace 27 años, Alejandro no volvió a cenar. Esperamos hasta medianoche. Luego hasta las 2 de la madrugada. Rodrigo estaba en su cuarto, supuestamente estudiando, pero había algo en sus ojos cada vez que yo le preguntaba por su hermano, algo frío, algo que no supe leer hasta demasiado tarde. Ernesto salió a buscarlo con los vecinos. Recorrieron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar que Alejandro frecuentaba. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el fondo del barranco junto al río. La policía dictaminó que había sido un accidente, que probablemente había resbalado en la oscuridad. Yo nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad fuera infinitamente más horrible. El funeral de Alejandro fue el día más oscuro de mi vida. Rodrigo estaba extrañamente tranquilo para ser alguien que acababa de perder a su hermano mayor. Mientras yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas, él permanecía en silencio con una expresión que ahora, sabiendo lo que sé, me hiela la sangre. Ernesto no se separó de mí en todo el día, sosteniéndome cuando mis piernas fallaban, susurrándome palabras de consuelo que ahora entiendo que le sabían a ceniza en la boca. Después de la muerte de Alejandro, Rodrigo se volvió más atento, más cariñoso, como si quisiera compensar algo que solo él conocía. Yo pensé que era su manera de procesar el duelo. Qué ingenua fui. Lo que en realidad estaba haciendo era construir una máscara perfecta para esconder al monstruo que llevaba dentro. Y yo, durante 27 años, lo ayudé a ponérsela sin saberlo. Eso es solo el principio de lo que tengo que contarte. Los años pasaron y aprendimos a vivir con el hueco que Alejandro había dejado en nuestra familia. Rodrigo se casó con Valentina, una mujer de Valencia que llegó a nuestra vida con una sonrisa amplia y palabras dulces siempre en los labios. Me llamaba mamá desde el primer día. Me traía flores cuando venían a visitarnos. Me ayudaba en la cocina con esa naturalidad de quien lleva toda la vida en la familia. Tuvieron 2 hijos preciosos, y yo por fin sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad.
Pero la felicidad, como aprendí demasiado tarde, a veces no es más que una mentira muy bien construida. Todo empezó a cambiar hace 8 meses, cuando Ernesto y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos trabajado toda la vida con honradez y sacrificio. Entre la casa de Salamanca, la finca que heredé de mis padres en Extremadura, y los ahorros acumulados durante 40 años, teníamos casi 250.000 euros que queríamos dejar bien repartidos entre nuestros hijos y nietos. Fue precisamente Rodrigo quien sugirió que visitáramos al notario. Papá, mamá, ya tenéis más de 60 años. Es importante tener todo en orden, nos dijo con esa sonrisa que ahora me resulta siniestra. Valentina asintió a su lado, acariciándome la mano con esos dedos que meses después me empujarían al vacío. El notario, un hombre mayor llamado don Aurelio que nos conocía desde hacía décadas, nos explicó las opciones. Podíamos crear un fideicomiso, dividir la herencia directamente entre los nietos, o hacer un testamento tradicional. Rodrigo insistió en que él y Valentina fueran los únicos herederos directos, argumentando que ellos se encargarían de distribuir todo de manera justa entre los nietos. Además, dijo con esa voz tranquila que usaba cuando quería parecer razonable, cuando seáis mayores vais a necesitar que alguien gestione vuestros asuntos. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidaros bien. Algo en sus palabras me incomodó profundamente. Pero Ernesto parecía convencido, y yo me dejé llevar porque Rodrigo era nuestro único hijo. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Valentina llevaba un vestido azul marino y me abrazó con fuerza después de la firma. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, me susurró al oído. Sus palabras me dieron un escalofrío que no supe explicarme en ese momento. Las semanas siguientes fueron extrañas. Rodrigo y Valentina empezaron a visitarnos con más frecuencia, pero sus visitas tenían una textura diferente. Ya no venían solo a pasar tiempo en familia. Siempre llegaban con sugerencias sobre cómo deberíamos mejorar la casa, qué inversiones deberíamos considerar, qué seguros de vida deberíamos contratar. Mamá, deberías pensar en vender esta casa y mudarte a algo más pequeño, me dijo Valentina un día mientras examinaba los muebles con ojos calculadores. Podríamos ayudaros a encontrar un piso cómodo en el centro. Pero yo amaba esa casa. Cada rincón guardaba una historia. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. El taller donde Ernesto creaba sus obras. El jardín donde los nietos corrían en verano. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando se lo dije, vi un destello de irritación en los ojos de Rodrigo que me heló la sangre. Mamá, estás siendo irracional, me dijo en un tono que nunca antes había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de vuestra edad. Una noche, después de otra de esas visitas tensas, llamé a mi hermana Pilar. Pilar siempre había sido más perspicaz que yo, más desconfiada con las intenciones de la gente. Cuando le conté todo, se quedó en silencio un momento. Luego me dijo algo que me golpeó como una bofetada. Carmen, ¿no te parece raro que Rodrigo de repente quiera controlar vuestro dinero? Tiene su propio negocio. Supuestamente le va bien. ¿Por qué necesita tanto acceso a vuestras finanzas? Tenía razón. Y esa noche, cuando Ernesto y yo estábamos solos en la cocina lavando los platos, decidí sacar el tema. Ernesto, le dije en voz baja, ¿no crees que hay algo extraño en todo este interés repentino de Rodrigo por nuestro dinero? Mi esposo dejó de fregar el plato que tenía en las manos y me miró fijamente. Y entonces vi algo en sus ojos que no había visto antes. Reconocimiento. Como si llevara años esperando que yo hiciera esa pregunta. Carmen, me dijo con una voz que apenas era un susurro, hay cosas sobre la muerte de Alejandro que nunca te conté. El plato se me resbaló de las manos y se hizo pedazos en el suelo. Igual que mi mundo entero en ese instante. Ernesto se sentó pesadamente en la silla de la cocina, la misma donde Alejandro hacía sus deberes de niño, y empezó a hablar. La noche que Alejandro murió, me dijo con voz quebrada, Rodrigo no estaba en casa estudiando como nos dijo. Lo vi salir alrededor de las 9. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Llevaba días muy agresivo, muy resentido, murmurando cosas que no alcanzaba a entender. Ernesto hizo una pausa larga, mirando sus manos como si en ellas estuviera escrita la verdad que había cargado durante casi 3 décadas. Los encontré discutiendo junto al barranco. Se gritaban cosas terribles. Alejandro tenía unos papeles en la mano, extractos bancarios.
Había descubierto que Rodrigo llevaba meses robando dinero de nuestra cuenta familiar. Cantidades pequeñas al principio, luego sumas mayores. Alejandro lo había estado investigando en secreto durante semanas. El suelo desapareció bajo mis pies. Rodrigo amenazó con decirnos la verdad si no devolvía el dinero, continuó Ernesto. Y entonces Rodrigo perdió el control. Lo empujó, Carmen. No fue un accidente. Lo empujó con toda su fuerza, deliberadamente. Vi a Alejandro intentar mantener el equilibrio, vi sus brazos buscando algo a lo que agarrarse. Pero era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo. Mi propio hijo había matado a su hermano. Y mi esposo lo había sabido durante 27 años. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque Ernesto todavía no me había contado la parte que lo cambiaba todo. Me quedé paralizada frente a Ernesto, con los fragmentos del plato roto todavía en el suelo a mis pies, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Mi mente rechazaba lo que acababa de escuchar como si fuera un organismo vivo protegiéndose de un veneno demasiado poderoso. Pero Ernesto no había terminado. Y lo que vino después fue peor que todo lo anterior junto. Cuando llegué al barranco, continuó mi esposo con la voz completamente rota, Rodrigo estaba de pie junto al cuerpo de su hermano. Temblaba. Lloraba. Me miró con esos ojos desesperados y me suplicó que no dijera nada. Me dijo que había sido un accidente, que Alejandro había resbalado al intentar golpearle. Que él solo se había defendido. Ernesto se tapó la cara con las manos durante un momento largo y doloroso. Era mi hijo, Carmen. Mi único hijo vivo. ¿Cómo iba a destruirlo? Me levanté de la silla tan bruscamente que casi la bolsé. Las piernas me fallaban pero me agarré al borde de la mesa para no caer. ¿Cómo pudiste guardar ese secreto durante 27 años? Le grité en un susurro, porque no me quedaban fuerzas ni para gritar de verdad. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada mañana sabiendo lo que sabías? Ernesto lloró. Y era la primera vez en 40 años de matrimonio que lo veía llorar de verdad, con ese llanto que sale de un lugar donde el dolor lleva demasiado tiempo encerrado. Porque te habría destrozado, me dijo. Y porque me convencí de que Rodrigo aprendería la lección. De que el peso de lo que había hecho lo convertiría en mejor persona. Qué equivocado estaba. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, escuchando la respiración de Ernesto a mi lado, intentando reorganizar en mi cabeza 27 años de recuerdos bajo esta nueva y terrible luz. Cada abrazo de Rodrigo después de la muerte de Alejandro. Cada vez que me ayudó con las compras o acompañó a su padre al taller. Todo aquello no había sido amor ni culpa. Había sido actuación. La actuación perfecta de alguien que sabía exactamente lo que había hecho y necesitaba que yo nunca lo descubriera. Pero Ernesto todavía tenía algo más que contarme. Algo que había descubierto apenas unas semanas antes y que explicaba por qué todo estaba sucediendo ahora con tanta urgencia. Al día siguiente, mientras Rodrigo y Valentina estaban visitando a unos amigos, Ernesto me llevó a su estudio y sacó una carpeta que había escondido detrás de unos libros. Dentro había documentos bancarios, estados de cuenta, informes que había solicitado discretamente a través de un gestor de confianza. El negocio de Rodrigo no va bien, me dijo mientras yo leía los números con manos temblorosas. De hecho, está al borde de la quiebra. Debe más de 120.000 euros a varios bancos y a proveedores que ya han iniciado procesos legales contra él. Me senté lentamente porque las piernas ya no me sostenían. ¿Cuánto tiempo lleva así?, pregunté. Al menos 3 años, respondió Ernesto. Ha estado mintiendo, Carmen. El negocio próspero, los viajes, el coche nuevo. Todo ha sido una fachada financiada con deudas y con dinero que nos robaba a nosotros. Pero lo que vino después superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Ernesto pasó a la última hoja de la carpeta y me la tendió sin decir nada. Era un informe de un detective privado que había contratado en secreto 3 semanas antes. Y lo que contenía ese informe me dejó sin palabras durante un minuto entero. Rodrigo no solo debía dinero a los bancos. Debía dinero a personas muy peligrosas. Prestamistas ilegales que operaban en Madrid y que ya le habían enviado advertencias físicas. Uno de sus socios había aparecido en el hospital con 2 costillas rotas. El plazo que le habían dado a Rodrigo para saldar su deuda vencía en menos de 2 meses. Nosotros somos su única salida, murmuré,
y la frialdad de mis propias palabras me aterró. Si morimos, hereda todo y puede pagar sus deudas. Si vivimos, lo perdemos todo. Ernesto asintió con una gravedad que confirmaba lo que los dos ya sabíamos, pero ninguno quería pronunciar en voz alta. Nuestro propio hijo había llegado al punto en que nuestra muerte era más conveniente para él que nuestra vida. Esa misma noche sonó el teléfono. Era Rodrigo con una voz cálida y animada que ahora sonaba como el silbido de una serpiente. Mamá, Valentina y yo hemos estado pensando que sería precioso celebrar vuestro aniversario de bodas de forma especial. ¿Qué os parece si el próximo fin de semana os llevamos a la sierra? Podríamos hacer una ruta de senderismo, comer al aire libre, sacar fotos. Un día perfecto en familia. Me quedé helada. Miré a Ernesto, que había escuchado la conversación y tenía el mismo terror dibujado en el rostro. ¡Qué idea tan bonita, hijo!, conseguí responder con una voz que milagrosamente sonó casi normal. Déjanos pensarlo y te decimos mañana. Cuando colgué, el silencio entre Ernesto y yo lo dijo todo. La sierra. Un sendero de montaña. Un accidente. Perfectamente planeado, perfectamente ejecutable, perfectamente imposible de demostrar. Nos ha invitado a nuestra propia ejecución, susurré. Y entonces Ernesto hizo algo que no me esperaba. En lugar de hundirse en el pánico, en lugar de derrumbarse como hubiera sido completamente comprensible, se levantó de la silla, fue a su escritorio, sacó un sobre ya sellado y me lo mostró. Llevo 3 días preparándome para esto, me dijo con una calma que me partió el corazón. Este sobre está dirigido a tu hermana Pilar. En él está todo lo que sabemos. Si no volvemos de esa sierra, ella sabrá exactamente dónde buscar la verdad. Le miré durante un momento largo. ¿Y si vamos?, pregunté. Vamos, respondió sin dudar. Pero vamos preparados. Llevaré el móvil grabando desde el momento en que salgamos de casa. Todo lo que digan, todo lo que hagan, quedará registrado. Si sobrevivimos, tendremos las pruebas. ¿Y si no? Su voz se quebró apenas un instante antes de recuperar la firmeza. Al menos la verdad no morirá con nosotros. Los días siguientes fueron una pesadilla de disimulo y terror. Teníamos que actuar con normalidad mientras Rodrigo y Valentina llegaban a casa con mochilas nuevas, provisiones, mapas de rutas, equipo de senderismo que supuestamente era para nuestra seguridad. Valentina me enseñó los bocadillos que había preparado con esa sonrisa suya que ya no me engañaba. Rodrigo explicó la ruta con entusiasmo mientras yo memorizaba cada detalle en silencio, buscando cualquier señal que confirmara lo que sabíamos. La confirmación llegó cuando Rodrigo abrió su mochila para mostrarle algo a Ernesto y vi, medio escondida entre el equipo, una cuerda de escalada y algo que parecía una pequeña pala plegable. Nuestros ojos se cruzaron una fracción de segundo. Los dos lo supimos. No iban a empujarnos y dejarnos allí. Iban a asegurarse de que no nos encontraran. La mañana del sábado amaneció con un sol espléndido que parecía burlarse de nosotros. Rodrigo llegó silbando, cargando el maletero del coche con una alegría que resultaba obscena. Valentina me abrazó en la puerta de casa con esa calidez falsa que ya me producía náuseas físicas. Va a ser un día inolvidable, mamá, me dijo. Y tenía razón. Aunque no de la manera que ella pensaba. Oh, eso esperaba yo mientras subíamos al coche y Ernesto apretaba mi mano en silencio, con el móvil ya grabando en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo que ninguno de los 4 sabía todavía era que ese día iba a terminar de una manera que nadie había planeado. El trayecto hasta la sierra duró casi 2 horas. Valentina puso música alegre y cantó algunas canciones como si fuéramos una familia normal de excursión un sábado de primavera. Rodrigo conducía con esa calma exasperante de alguien que tiene todo bajo control, respetando cada señal de tráfico, saludando amablemente a los conductores que adelantaba. Era la imagen perfecta del hijo responsable llevando a sus padres mayores a disfrutar de la naturaleza. Yo miraba por la ventanilla viendo pasar los campos de Castilla y pensaba que quizás era la última vez que los veía. Ernesto tenía mi mano entre las suyas y no la soltó en todo el camino. Cuando llegamos al aparcamiento del sendero, el lugar era espectacularmente hermoso. Pinos altísimos, aire limpio con olor a tierra húmeda, el sonido lejano de un arroyo. En cualquier otra circunstancia habría sido un día perfecto. Rodrigo descargó el maletero con eficiencia militar, distribuyendo el peso de las mochilas, comprobando el equipo, explicando la ruta con la soltura de alguien que la había estudiado muchas veces.
Demasiadas veces. Los primeros 40 minutos de caminata fueron casi tranquilos. Valentina iba delante sacando fotos constantemente, señalando flores silvestres, comentando los paisajes con esa energía artificial que ya reconocía como parte de su actuación. Rodrigo caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedábamos atrás. Pero yo sentía sus ojos en mi espalda como 2 puntos de calor. Ernesto y yo intercambiábamos miradas cada pocos minutos. Él tocaba discretamente el bolsillo donde llevaba el móvil grabando. Yo memorizaba cada árbol, cada roca, cada curva del camino. Fue al cabo de 1 hora cuando el sendero empezó a cambiar. Las piedras se volvieron más sueltas, la pendiente más pronunciada, los árboles más escasos. Mis piernas ya acusaban el esfuerzo y Ernesto respiraba con más dificultad. Y entonces Valentina se detuvo en seco y señaló hacia la derecha con una exclamación de falsa sorpresa. «Mirad eso. Ese saliente rocoso tiene unas vistas increíbles. He visto fotos en internet y desde arriba se ve todo el valle. Tenemos que subir a hacernos una foto de familia». Me quedé inmóvil. El saliente que señalaba era una plataforma rocosa que sobresalía sobre un precipicio de al menos 25 metros. El camino para llegar era estrecho, con piedras irregulares y sin ninguna baranda ni protección. Desde donde estábamos podía ver perfectamente el fondo del barranco, lleno de rocas afiladas y arbustos secos. Era el lugar perfecto para un accidente. Exactamente el tipo de lugar que alguien elegiría si quisiera que una caída pareciera completamente fortuita. No sé yo, dije intentando que mi voz sonara simplemente cansada y no aterrada. Ese camino parece bastante peligroso para nosotros. Rodrigo ya estaba avanzando hacia el desvío con su mochila. «¿Qué va, mamá? Es más fácil de lo que parece. Además Valentina y yo os ayudamos en los tramos difíciles. Son solo unos minutos y las vistas merecen la pena». Su tono era exactamente el mismo que usaba de niño cuando quería convencerme de algo. Suave, paciente, inevitable. Ernesto apretó mi mano con fuerza y comenzamos a subir. El ascenso fue agotador y aterrador. Las piedras cedían bajo nuestros pies en varios momentos y más de una vez Rodrigo me sujetó del brazo con esa firmeza que por un instante confundí con protección antes de recordar que esas mismas manos nos habían traído aquí, para matarnos. Valentina llegó arriba primero y se colocó junto al borde con su cámara, tomando fotos del paisaje con gestos entusiastas. Cuando Ernesto y yo alcanzamos la cima, me golpeó inmediatamente la enormidad del vacío que teníamos detrás. El viento era más fuerte allá arriba y el barranco se abría debajo de nosotros con una profundidad que me revolvió el estómago. «Poneos aquí», dijo Valentina señalando un punto concreto muy cerca del borde. «Con el valle de fondo la foto va a quedar preciosa». Rodrigo se colocó sutilmente detrás de nosotros. Ernesto y yo avanzamos un paso, luego otro. Sentí las piedras del borde rozar la punta de mis zapatillas y el vértigo me golpeó con fuerza. Un poco más atrás todavía, insistió Valentina con esa sonrisa que ya no era una sonrisa sino una sentencia. Y entonces Ernesto hizo algo completamente inesperado. Se giró hacia Rodrigo con una calma sobrenatural y le dijo en voz alta y clara: «Rodrigo, el móvil lleva grabando desde que salimos de casa esta mañana. Todo lo que habéis dicho durante el camino está registrado. Antes de que hagáis lo que habéis venido a hacer, quiero que sepas que tu madre y yo ya hemos tomado nuestras precauciones». El silencio que siguió fue el más denso que he experimentado en mi vida. Vi cómo la sonrisa de Valentina se congelaba en su cara. Vi cómo Rodrigo parpadeaba varias veces procesando lo que acababa de escuchar. Y durante ese segundo eterno pensé que quizás, solo quizás, la revelación les detendría. Que el miedo a las consecuencias sería más poderoso que la desesperación que les había traído hasta aquí. Pero me equivoqué. Rodrigo reaccionó de la única manera que podía reaccionar alguien que ha llegado al punto de no retorno. Con rabia. Con pánico. Con la brutalidad de quien no tiene nada que perder. Se lanzó hacia adelante con los brazos extendidos y gritó algo que no llegué a entender porque el mundo entero se convirtió en un torbellino de viento, piedras y el grito de Ernesto llamando mi nombre. Caímos. No recuerdo el momento exacto del impacto. Solo recuerdo el dolor, un dolor tan absoluto y tan total que por un momento pensé que ya estaba muerta y que eso era lo que se sentía. Luego escuché el sonido del viento en los pinos allá arriba y supe que seguía viva. Y luego escuché algo que nunca olvidaré mientras viva. La voz de Ernesto, rota y apenas audible, susurrando desde algún punto cercano entre las rocas.
Carmen. No te muevas. Finge que estás muerta. Abrí los ojos 1 milímetro. El cielo era de un azul perfecto e indiferente. Tenía algo roto en el pecho porque cada respiración era una puñalada. Mi brazo izquierdo no respondía. La cabeza me palpitaba con una violencia que nublaba la visión. Pero estaba viva. Y Ernesto también. Arriba, en el saliente, escuché las voces de Rodrigo y Valentina. También habían caído. No desde el mismo punto que nosotros, habían rodado por la ladera lateral al perder el equilibrio en el forcejeo, y habían aterrizado unos metros más arriba en el barranco. Les escuché gemir, insultarse mutuamente, reorganizarse. Y luego escuché algo que me heló hasta los huesos a pesar del dolor. ¿Están muertos?, preguntó Valentina con una voz que no contenía ni una gota de emoción humana. Hubo una pausa mientras Rodrigo se arrastraba hacia donde estábamos. Cerré los ojos completamente. Contuve la respiración hasta que los pulmones me ardieron. Sentí su presencia a menos de 1 metro, su respiración agitada, el sonido de sus rodillas sobre las piedras. Sí, dijo finalmente. Los dos. No hay pulso. Mintió. O no supo buscar. O no quiso saber. Pero en ese momento su error se convirtió en nuestra única oportunidad de sobrevivir. Perfecto, murmuró Valentina. Y esa sola palabra, pronunciada con esa satisfacción helada, fue la confesión más devastadora que he escuchado en mi vida. A lo lejos, muy a lo lejos, comenzó a escucharse el sonido de un helicóptero. El sonido del helicóptero se fue acercando lentamente mientras yo permanecía inmóvil entre las rocas, controlando cada respiración, mordiéndome los labios para no gritar de dolor. Escuché a Rodrigo y Valentina reorganizando su historia en voz baja, ensayando cada detalle de la versión que iban a contar. Fue un accidente, repetía Rodrigo. Una piedra se dio bajo los pies de papá y mamá cayó intentando sujetarle. Nosotros intentamos ayudarles y perdimos el equilibrio. Lo hemos intentado todo. Su voz sonaba ya completamente controlada, ya completamente falsa, ya completamente preparada para engañar a quien llegara primero. Ernesto susurró mi nombre desde detrás de una roca cercana, apenas un hilo de voz pero cargado de toda una vida. El móvil sigue grabando, me dijo. Todo lo que acaban de decir está registrado. Sentí algo que en ese momento solo puedo describir como una mezcla de alivio y furia tan intensa que casi me devuelve las fuerzas. Teníamos sus palabras. Teníamos su plan. Teníamos la confesión de Valentina grabada en un dispositivo que Rodrigo ni siquiera sabía que existía. Los equipos de rescate tardaron 20 minutos en llegar al barranco. Los escuché descender con cuerdas y equipo, escuché sus voces profesionales y tranquilas coordinándose por radio, escuché a Rodrigo representando su papel de hijo devastado con una perfección que me revolvió el estómago. Por favor, ayudad a mis padres, sollozaba. Cayeron delante de mis ojos. No pude hacer nada. Valentina lloraba a su lado con esa habilidad suya para fabricar emociones de la nada. Cuando los rescatadores llegaron hasta donde estábamos, tuve que librar la batalla más difícil de mi vida. Cada instinto de mi cuerpo gritaba que me moviera, que abriera los ojos, que pedía ayuda a gritos. Pero me quedé quieta. Sentí las manos del paramédico buscando mi pulso, su oído acercándose a mi boca para detectar respiración. Esta tiene pulso, anunció. Débil pero presente. Sí, men. El hombre también está vivo. Necesito evacuación urgente para los dos. Me colocaron en una camilla con movimientos cuidadosos y comenzaron el ascenso. Durante todo el trayecto escuché a Rodrigo siguiendo al equipo de rescate, preguntando por nosotros con esa voz rota que ya identificaba como su arma más poderosa. En el helicóptero médico, con el ruido de los rotores llenándolo todo, el paramédico que me atendía se inclinó sobre mí y me habló directamente. Señora, si puede escucharme, está usted a salvo. Vamos al hospital. Aguante. La palabra segura me llegó al alma. Aunque todavía no lo éramos. En el hospital de Salamanca el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corriendo, órdenes médicas, máquinas pitando. Me llevaron directamente a urgencias mientras a Ernesto lo separaban hacia otra sala en estado crítico. El miedo a perderle después de todo lo que habíamos sobrevivido juntos fue el dolor más insoportable de todos, mucho peor que las costillas rotas o el hombro fracturado. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Mientras yo seguía fingiendo inconsciencia en la camilla de urgencias, escuché entrar a Rodrigo en la sala. Se acercó a mi cama y tomó mi mano con esa ternura teatral que ya conocía perfectamente. Mamá, susurró, si puedes oírme, quiero que sepas que todo va a estar bien. Que Valentina y yo nos vamos a encargar de todo. Hizo una pausa y luego,
creyendo que nadie más podía escucharle, añadió algo en voz muy baja. Debiste quedarte callada, mamá. Algunas preguntas no deberían hacerse. Igual que Alejandro nunca debió buscar lo que buscó. Había una enfermera en la sala. Se llamaba Rosa según su identificación. La vi a través de mis párpados entrecerrados y vi exactamente el momento en que sus ojos se abrieron de par en par al escuchar las palabras de Rodrigo. Vi cómo miraba a mi mano, luego a mi cara, luego de nuevo a Rodrigo que ya se alejaba hacia la puerta. Y vi cómo salía de la sala con pasos rápidos y decididos. 3 minutos después Rosa volvió con el médico jefe y 2 agentes de policía. Se acercó a mi cama y me habló en voz muy baja. Señora, creo que está usted consciente. Si me escucha y necesita ayuda, mueva un dedo. Moví el índice una vez. Escuché su respiración cortarse. ¿Las personas que vinieron con usted le han hecho daño? Moví el dedo 3 veces. Dios mío, susurró. Y luego añadió con una firmeza que me llenó de gratitud, está usted protegida. No se mueva hasta que yo le diga. No me radí. Lo que siguió fue la experiencia más surrealista de mi vida. Abrí los ojos lentamente ante el médico y los agentes, y con una voz que apenas reconocí como mía empecé a contar todo. La herencia, las deudas, el asesinato de Alejandro 27 años atrás, el plan premeditado, la caída, las confesiones grabadas en el móvil de Ernesto. El detective que tomó mi declaración, un hombre serio llamado Inspector Gallardo, escuchaba sin interrumpirme, tomando notas con una concentración absoluta. Cuando mencioné el móvil de Ernesto, Gallardo se levantó inmediatamente. 20 minutos después volvió con una expresión que mezclaba la satisfacción profesional con el horror humano. La grabación es extraordinariamente clara, me dijo. Tenemos las confesiones, los planes, todo el desarrollo del día. Es una prueba irrefutable de premeditación. Luego añadió algo que me dejó sin palabras. También hemos encontrado en la mochila de su hijo una tableta con conversaciones de mensajería donde él y su mujer planificaron esto con semanas de antelación. Incluso calcularon la altura del saliente para asegurarse de que la caída fuera mortal. El frío que sentí en ese momento no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Las órdenes de arresto llegaron 1 hora después. Rodrigo y Valentina seguían en la sala de espera del hospital, representando para cualquiera que pasara el papel de hijos destrozados por la tragedia, recibiendo condolencias de personas que no sabían la verdad. No tenían ni idea de que en ese momento varios agentes de policía se estaban posicionando discretamente a su alrededor. Escuché todo a través de la radio del inspector Gallardo que había dejado sobre la mesilla de mi habitación. Rodrigo Santamaría Vidal, Valentina Herrero Campos, quedan ustedes detenidos por el asesinato de Alejandro Santamaría Vidal y por el intento de asesinato con premeditación de Carmen y Ernesto Santamaría. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Luego escuché la voz de Valentina completamente histérica. Están muertos. Los vimos caer. Esto es imposible. Sí. Y luego la voz de Rodrigo, y en ella por primera vez en 27 años no había actuación, no había máscara, no había control. Solo el pánico puro y animal de alguien que ve derrumbarse todo lo que construyó sobre mentiras. Fue idea de ella. Gritó. Ella lo planeó todo. Yo no quería llegar hasta esto. Valentina le respondió con una ferocidad que confirmó todo lo que sospechábamos de ella. Y en cuestión de minutos la alianza que habían construido durante años se desintegró completamente mientras cada uno intentaba hundir al otro para salvarse a sí mismo. Ernesto salió de cuidados intensivos 2 días después. Cuando entró en mi habitación apoyado en las muletas con el brazo en cabestrillo y esa mirada suya que conocía mejor que la mía propia, no dijimos nada durante un momento muy largo. Nos miramos y en esa mirada estaban los 42 años juntos, el dolor de Alejandro, el peso de los secretos, el miedo de esos días, y también algo nuevo. Una especie de libertad extraña y dolorosa que viene cuando la verdad finalmente ocupa el lugar que le corresponde. Acabó, me dijo simplemente. Y yo asentí. El juicio se celebró 8 meses después. Cuando tuve que sentarme en el estrado y mirar a Rodrigo a los ojos por primera vez desde el barranco, busqué en su cara algún rastro del niño que había criado, alguna señal de remordimiento, alguna chispa de humanidad. No encontré nada. Solo la mirada fría de un extraño que había llevado el rostro de mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio me dirigí a él directamente con una voz que no tembló. Rodrigo, no sé quién eres. Pero mi hijo murió la noche que empujaste a Alejandro por ese barranco. Lo que he estado viviendo en su lugar todos estos años es algo que yo sin querer ayudé a construir. Y eso es lo que más me duele. Rodrigo fue condenado a 25 años de prisión por asesinato en primer grado y tentativa de homicidio con premeditación. Valentina recibió 18 años como coautora. El juez fue especialmente duro en su sentencia, citando la frialdad del plan, el abuso de la confianza familiar y la gravedad de mantener encubierto el asesinato de Alejandro durante casi 3 décadas.
Hoy, un año después, Ernesto y yo hemos iniciado el proceso de acogida de nuestros nietos. Son dos niños inocentes que no eligieron a sus padres y que merecen crecer sabiendo lo que es el amor verdadero, ese que no pide nada a cambio, ese que no calcula ni manipula. Cada noche cuando les arropo les hablo de su tío Alejandro, les cuento que era valiente y honesto y que amaba la vida con una intensidad que se notaba en cada cosa que hacía. Les digo que en esta familia hubo mucho dolor, pero que el dolor no es lo último. Que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz aunque tarde 27 años. Y cada mañana cuando me despierto junto a Ernesto y escucho su respiración tranquila a mi lado, pienso que sobrevivimos, no solo a la caída. Sobrevivimos a las mentiras, a los secretos, a la traición más profunda que puede sufrir una madre, y seguimos aquí, juntos, con las cicatrices bien visibles y el corazón todavía latiendo. Porque al final, la verdad pesa más que cualquier acantilado.